por un pequeño problema que tuve ahí, que no la encontré y tuve que volver a hacerla. Y claro, ¿y por qué es importante que ustedes sepan de comunicación interventricular? Bueno, la primera es que es la cardiopatía congénita más frecuente, es la más frecuente, ¿sí? Porque se puede presentar en forma aislada, pero también la comunicación interventricular puede acompañar a otro tipo de malformaciones. Ejemplo, ustedes pueden ver en la tetralogía de Fallot que en la tetralogía de Fallot existe también comunicación interventricular, aunado a estenosis infundibular pulmonar, acabalgamiento de la aorta, pero también existe comunicación interventricular. Entonces, es la más frecuente. Claro, hay una que no se diagnostica muchas veces porque, como les dije, pueden cursar toda la vida pueden cursar con ese padecimiento y nunca enterarse porque pueden cursar completamente asintomáticos, ¿de acuerdo? Entonces, que se llama aorta bivalva. Entonces, sin contar esa que muchas veces no se diagnostica porque no da ninguna manifestación clínica, entonces, sin contar la aorta bivalva, la comunicación interventricular es la más frecuente de las cardiopatías congénitas y es una cardiopatía congénita con cortocircuito de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Entonces, bien. Esta, como les comentaba, esta cardiopatía congénita en forma aislada o combinada con otras anomalías es el defecto congénito más frecuente, hablando del corazón, ¿sí? Bien, y ustedes saben que el septum interventricular está formado en una pequeña porción, la porción superior está formada por un septum membranoso, que es obviamente de consistencia menos dura que la parte muscular, que es la mayor parte del septum y que es la parte inferior, ¿sí? Y entonces la cardiopatía congénita que se manifiesta como comunicación interventricular es más frecuente que se presente en la parte más blanda del septum, que es la porción superior, ¿sí? Y es más rara que se presente en la porción más dura, que es la porción muscular. Y su diagnóstico es muy, muy fácil porque es de las cardiopatías que se manifiesta por un soplo sumamente intenso, ¿eh? Sumamente intenso. Entonces, ustedes desde los soplos junto con el de insuficiencia mitral que más fácilmente van a distinguir y decir, este es un soplo, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Y entonces vean ustedes, en esta diapositiva, vean ustedes que el septum membranoso es acá en la porción superior, ¿sí? Es una pequeña parte, y es el septum que está en contacto con la salida de la aorta, ¿verdad? Y la porción muscular, pues es la mayor parte. Entonces, las comunicaciones interventriculares más frecuentes son acá arriba, en el septum membranoso. Y vean ustedes en esta diapositiva, vean ustedes que, ¿sí? Puede haber orificios en
en cualquier parte del septo, ¿sí? Y claro, el más frecuente pues es el que se presenta a nivel de la porción del septum membranoso. Y también acá en el septum muscular, pues puede haber orificios, ¿sí? Y bien, pero pues, de cualquier manera, ¿qué es lo que sucede? Vean ustedes, esta es la porción membranosa, esta es la porción muscular, ¿sí? Entonces, bien, y bien, acá en esta diapositiva que vamos a presentarla más ampliada, vean ustedes, esta es una comunicación interventricular a nivel del infundíbulo, ¿sí? Estamos hablando del infundíbulo, estamos hablando del ventrículo derecho. De hecho, esta es la aurícula derecha, este es el ventrículo derecho, ¿sí? Y anatómicamente, pues el defecto interventricular se ve a este nivel, ¿sí? O bien cuando es a nivel de la membrana, en el septum membranoso a este nivel, y acá cuando se presenta a nivel del, del septum muscular, ¿sí? Entonces acá abajo. Y claro, la más frecuente pues es esta, ¿sí? Pero también puede haber acá en el infundíbulo y más rara es acá, ¿sí? A este nivel donde el flujo pasa de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, esta es la forma en que se aprecia normalmente de acuerdo a la disposición anatómica real del corazón. Es de atrás hacia adelante, ¿sí? El defecto, pero el flujo es de la parte que tiene una mayor presión, que es el ventrículo izquierdo, que es posterior, ¿sí? Pero hablando únicamente del defecto, así se manifiesta, ¿sí? Entonces ya dijimos que hasta el 15 o 20% de las cardiopatías congénitas en México están dadas por la comunicación interventricular, y hablando de la localización, pues la mayor parte de ellas están localizadas en el septum membranoso y muy poquitas en el septum muscular. Quiero decirles que la del septo muscular, si es muy pequeña, puede durar toda la vida, ¿eh? Toda la vida. Yo me acuerdo cuando yo era residente de medicina interna, cuando roté por cardiología, el jefe de servicio de cardiología era un doctor, ya no recuerdo su apellido, me acuerdo que era de Torreón, Coahuila, era un señor muy agradable, muy sencillo, y él decía, ¿quieren escuchar ustedes un soplo de comunicación interventricular? Y sí, doctor, pero pues aquí no hay niños. Entonces él se reía. Decía, no, escúchenme a mí, yo tengo una comunicación interventricular de localización muscular. Es muy pequeña, nunca va a cerrar, ¿sí? Y se escucha muy bien. Entonces, nosotros poníamos el estetoscopio y era un soplo muy intenso, muy fácil de identificar, ¿sí? Porque él tenía esta CIB muscular, ¿sí? Muy pequeña, el orificio, y que esto es como la manguera, pues. Esta es como la manguera, ¿no? En la manguera, si ustedes le cierran, un toy, ¿sí? Si ustedes le cierran a la manguera, entonces el chorro es más fuerte. Entonces, igual, en una comunicación interventricular, entre más pequeño es el defecto, entonces el flujo turbulento es mucho más intenso y por lo tanto el soplo es mucho más intenso. Muchas veces llegan a la consulta las mamás
muy, muy asustadas porque dicen, fíjese doctor, que estaba yo dormida y estaba cerca de mi niño que tiene, no sé, 6 meses, y estaba yo dormida a su lado y sin pegarle yo la oreja al pecho, sino viendo cierta distancia, le escuché un ruido raro y por eso lo traigo. Lo que escuchó la mamá es el soplo, ¿sí? Y claro, ellas dicen, ¿es un soplo, doctor? Sí. Híjole, así tan fuerte como para que yo lo escuche sin poner el oído sobre el pecho del niño. Así es. Hijo, entonces ellas dicen, ay, entonces es muy grave eso. Y ustedes le dicen, no, señores, al contrario. El hecho de que el soplo sea tan intenso habla de que el orificio es muy pequeño. Entonces ya le dicen ustedes lo de la manguera, ¿sí? Que cuando le cierran a la manguera, el chorro es más intenso. Lo mismo pasa aquí, ¿eh? Pero más intenso el soplo y bien. Y entonces, bueno, aquí en esta diapositiva se las pongo porque las anteriores estaban medias borrosas. Y bueno, vean ustedes pues, todos los sitios del septum donde puede haber una comunicación interventricular. ¿Sí? En la parte superior es la membranosa, que es donde se encuentran la mayor parte de los defectos, pero pues también puede haber en la parte muscular. Y claro, esto es así, ¿no? Esto es así porque esta es la pared, esta es la pared que divide el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo, que es posterior. Entonces, no es como en las imágenes, como esta, por ejemplo. Esta es esquemática para poder entender bien qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, ustedes ponen cavidades derechas, cavidades izquierdas. Está la comunicación interventricular y entonces ustedes dicen, ¿de dónde a dónde va a pasar la sangre? Ustedes dicen del ventrículo izquierdo, que tiene una presión mayor en sístole y en diástole, ¿sí? Tiene, por ejemplo, hablando de los adultos, la presión aquí es de 120/80 y acá es de 25/4, ¿sí? Entonces, en toda la sístole, ustedes tienen que la presión es mayor acá, entonces el paso es de ventrículo izquierdo a ventrículo derecho. Entonces, de esta manera, ustedes y todo el mundo entiende qué está pasando, pero en realidad la imagen real es esta, pues, ¿sí? Es una cavidad anterior que se comunica a través de el septum interventricular con una cavidad posterior, que es el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, la sangre viene del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, que sería de la parte posterior a la parte anterior. Eso es más difícil de entenderlo, por eso es que en forma esquemática se hace de esta manera y todo el mundo dice, ok, pues ya lo entiendo muy bien. Es un defecto del septum interventricular que por alguna razón no cerró bien y el flujo es de la cavidad que tiene mayor presión a la cavidad que tiene menor presión. Y tiene mayor presión en sístole y en diástole que el ventrículo derecho. ¿Por qué les repito tanto que es en sístole, que la presión es más alta en sístole y en diástole? Pues porque de esa manera entendemos por qué el soplo se presenta durante toda esa fase del ciclo cardíaco. Dicen, no, ok, otra vez el ciclo cardíaco, sí, otra vez el ciclo cardíaco, ¿verdad? Para poder entender que cuando ustedes tienen una mayor presión en el ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, durante toda esa fase, ustedes van a tener paso de sangre a través del orificio del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, ¿sí? ¿Desde dónde? Pues desde que comienza
Desde que comienza aquí la fase de contracción isovolumétrica, desde entonces la presión en el ventrículo es mayor en el ventrículo izquierdo que el ventrículo derecho. No estamos hablando de la presión que ejerce el ventrículo izquierdo para abrir la aorta. Aquí es diferente. Entonces, aquí en esta fase, aquí no hay expulsión de sangre, pero aquí es del ventrículo hacia la aorta, ¿sí? Hacia la aorta. Pero no, hablando de ventrículo a ventrículo, ustedes dicen, ok, no, todo esto es una presión mayor en el ventrículo izquierdo que en el ventrículo derecho. Por lo tanto, el soplo es durante toda la sístole. Es un soplo holosistólico. ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes, el ciclo cardíaco importa para entender todo, ¿sí? Si ustedes dicen, no, en la fase de contracción isovolumétrica no hay paso de sangre. Sí, pero estás hablando de la válvula aórtica, ¿sí? Que la válvula aórtica tiene la presión sistémica arriba de ella. Y para que el ventrículo izquierdo pueda lanzar su chorro de sangre hacia la aorta, pues tiene que vencer la presión sistémica. Por eso es que en esta fase, ¿sí? Tú la llamas isovolumétrica, pero estás hablando de la cantidad de sangre que hay dentro del ventrículo izquierdo, ¿sí? Para, para poder salir hacia la aorta. Pero cuando tú tienes un defecto que comunica ventrículo izquierdo con ventrículo derecho, pues tú tienes una mayor presión todo el tiempo, porque no tienes que vencer presión sistémica. Aquí es ventrículo izquierdo contra ventrículo derecho. El soplo es holosistólico. Por eso es uno de los soplos más fáciles de escuchar. ¿Sí? Bien. Cuando la comunicación interventricular es membranosa y es pequeña, muy frecuentemente va a cerrar espontáneamente. Entonces esa mamá que llega muy angustiada porque oyó un ruido raro en el pecho de su niño y dice, ese ruido no es normal. Entonces ustedes ponen el estetoscopio y escuchan un soplo muy intenso. Y entonces le dicen, sí señor, efectivamente es un soplo muy intenso. Entonces la señora se alarma mucho, dice, híjole doctor, doctora, si es un soplo muy intenso, quiere decir que el problema es muy serio. No señora, es al revés. Es muy intenso porque el orificio es pequeño. Y como el orificio es pequeño, se origina una gran turbulencia, ¿sí? Pero lo más seguro es que vamos a hacerle estudios y todo, pero lo más seguro es que sea pequeño y si es pequeño va a cerrar con el tiempo. Entonces ya la mamá se tranquiliza, pero claro, ustedes le dicen, de cualquier manera lo vamos a estar vigilando, ¿sí? ¿Okay? Y la muscular pequeña, como en el caso del doctor que les digo, ¿sí? El jefe de cardiología, pues entonces como es muscular, esa no va a cerrar, pero como es pequeña, no va a producirle problema, ¿sí? Y puede permanecer abierta toda la vida y se denomina síndrome de Roger. Síndrome de Roger. ¿Sí? Comunicación interventricular tipo Roger. ¿Sí? Eso es lo que tenía el doctor, que no me acuerdo de su nombre. Será porque fue hace bastantes años, ¿verdad? Entonces, ok, vean ustedes qué interesante puede ser todo esto. Y pues ya a muchos les habrá ya comentado en la clínica que les da la doctora Ordorica, pues ya incluso habrán ustedes tenido oportunidad de ver pacientes con estas características, ¿sí? Bien, bien. ¿Qué sucede con la comunicación interventricular pequeña?
no da molestias, nomás se escucha un soplo muy intenso, pero el niño crece bien, el niño no tiene manifestaciones clínicas, no tiene cuadros de bronquitis crónica, ¿sí? Por el hiperflujo de ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, y luego se va hacia el circuito pulmonar, y eso puede producir cuadros bronquiales crónicos, no los hay, y entonces pues, hasta puede cerrar espontáneamente. Es más, habitualmente cierra espontáneamente. Cuando es un poco más grandecita o es grande, entonces puede dar síntomas, ¿sí? Y puede llegar a ser tan seria que aumente mucho la presión en la arteria pulmonar. Y eso es muy grave, eso es muy grave. Cuando ya el flujo del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho es tal que sobrecarga el ventrículo derecho y eso hace que aumente la presión en la arteria pulmonar, entonces eso ya es un dato de mal pronóstico. Porque cuando hay hipertensión arterial pulmonar, estos pacientes ya no pueden operarse. Y si no se van a operar, pues se van a morir. Caso, paciente, 16 años, con una comunicación interventricular que era grande, por lo tanto el soplo no era intenso. Y para su mala suerte no fue detectada. No fue detectada hasta que tenía como 16, 15, 16 años y empezó con disnea y empezó a toser. Entonces llegó al servicio de cardiología ya con 16 años y con una comunicación interventricular grande y que ya tenía a través de, desde que nació hasta los 16 años, con un flujo constante de ventrículo izquierdo a ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que esta niña tuvo fue hipertensión arterial pulmonar, ¿de acuerdo? Y cuéntenme, cuéntenme, qué le pasó a esta niña? Bueno, ¿qué le puede pasar que le pasó a esta niña? Mira, Liz, no te había visto. ¿Estás en el campo? Digo, ya en el... No, ¿Vacunando? doctor. ¿Ya No. regresaron? Sí. Ah, qué bien, mire. Eso es. Entonces, a ver, cuéntenme, qué le puede pasar a esta niña que desde que nació hasta los 16 años tiene flujo constante de izquierda a derecha y la sangre pasa y pasa y pasa, y entonces el ventrículo derecho tiene mucho volumen y luego aumenta la presión en la arteria pulmonar. Si aumenta la presión en la arteria pulmonar, ¿qué sucede atrás? El ventrículo derecho se empieza a dilatar, Ok, muy bien. empieza a cambiar. Si se empieza a dilatar, entonces, ¿qué sucede? Muy bien, Antonio, ¿qué sucede? Se empieza a dilatar y luego, Luego se hipertrofia. bueno, o al revés, primero se hipertrofia, luego se dilata y luego, Luego empieza a dilatarse la aurícula. ajá, y luego, Luego empieza a haber signos de hipertensión venosa periférica, congestión. ajá, ya. Eso es del defecto hacia arriba. Pero, ¿qué sucede del defecto para atrás? Aumenta la presión en el ventrículo derecho, aumenta la presión en la arteria pulmonar. ¿Qué sucede para atrás, Antonio? Pues también empieza a congestionarse los pulmones, eh, a Pero producirse edema pulmonar. eso sería para adelante. Yo estoy hablando para atrás, quiero decir del ventrículo derecho, que aumenta su presión. ¿Qué sucede con relación al ventrículo izquierdo? Específicamente,
¿podría llegar a aumentar la presión en el ventrículo derecho y superar la del ventrículo izquierdo? Ah, claro que sí. Sí se Ok. podría. ¿Y qué pasaría? Pues, ¿Cómo enterarías tú que dices, ching, aumentó ya mucho la presión en el ventrículo derecho y, y esa presión en el ventrículo derecho ya es mayor que la del ventrículo izquierdo? ¿Cómo, cómo, cómo sabes de eso? que se empieza a escuchar un foco en el foco mitral. No, pero clínicamente, ¿qué Ah, está pasando si tú, la sangre pasaba del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho? ¿Entiendes? El se va a ventrículo empezar a, izquierdo tiene sangre saturada, el sí, ventrículo se va a empezar a derecho hacer tiene xenógena. sangre saturada, ¿sí? Entonces ahora está pasando del ventrículo derecho, que ya tiene mucha presión, me dijiste, puede pasar, puede ser, pregunta para todos, puede ser que ahora, en lugar de que el flujo sea del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, en el derecho aumente tanto la presión que ahora el flujo sea de ventrículo derecho a ventrículo izquierdo. Sí, se va a presentar cianosis. Exactamente. ¿Qué sucedió en esta niña de 16 años que llegó con nosotros con diagnóstico de comunicación interventricular, que la tenía desde que nació y ya tenía cianosis? ¿Qué sucedió? Sucedió que pasó tanto tiempo sin identificar su problema que tanta sangre estuvo pasando del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho durante 16 años por un defecto que era grande, que el ventrículo derecho aumentó mucho su tamaño, aumentó la presión en la arteria pulmonar. Al aumentar la presión en la arteria pulmonar, el ventrículo derecho dijo, ah, caray, ya no puedo mandar tanta sangre a través de la arteria pulmonar porque ya tiene la presión alta en la arteria pulmonar. Antes no era así, entonces más fácilmente la sangre iba hacia la arteria pulmonar y hacia los pulmones. Pero ahora hay hipertensión arterial pulmonar, ya me cuesta trabajo y entonces llega un momento en que la presión del ventrículo derecho supera la del ventrículo izquierdo, la sangre entonces recorre un camino justamente contrario al anterior. Ahora ya no pasa de la izquierda a derecha, sino que pasa de derecha a izquierda y se convierte en un cortocircuito de derecha a izquierda. Y sangre insaturada del lado derecho pasa hacia el ventrículo izquierdo que tiene sangre saturada. ¿Qué le pasa a esa sangre? Pues se vuelve, no, es decir, está menos saturada y eso se manifiesta por cianosis. Cuando llegó la niña de 16 años con el diagnóstico de comunicación interventricular, con cianosis, entonces nosotros dijimos, esto es una comunicación interventricular con flujo invertido, ventrículo derecho a ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entonces, esto ya lo habían descrito, hace mucho, hace mucho. ¿Quién lo describió? Eisenmenger. Y así se le llama, síndrome de Eisenmenger. ¿Qué quiere decir? Que esa niña se va a morir, como efectivamente pasó. Me acuerdo muy bien de ella porque tenía 16 años, tenía novio y entonces, pues ella a los 16 años se dio cuenta que no le íbamos a hacer nada, porque no le hacíamos nada. O sea, ¿qué esperarían ella y su mamá que nosotros hiciéramos? ¿Qué esperaría ella? O sea, pensando como paciente de 16 años, que tiene un defecto interventricular. Que la operaran. Muy bien, Flor, muy bien. Ella diría, yo vengo a cardiología porque tengo un defecto y entonces para que se solucione esto, pues me van a mandar a operar. Y entonces, para su sorpresa, pues ella ya tenía 16 años, la mamá nos dijo, ¿y se va a mandar a operar, doctor? Este, fíjese que no.
¿Y por qué, doctor? Entonces, obviamente que ustedes tienen que ser lo suficientemente sensibles. No le van a decir, ay señora, pues es que ya pasó tanto tiempo, que el flujo ya se invirtió y esto ya no tiene ningún remedio, ¿sí? Su hija se va a morir. Pues obviamente que no puede ser tan insensible, ¿no? Entonces tienes que decir, no señora, mire, lo que pasa es que no es un momento ahorita, vamos a esperar, vamos a estabilizar, vamos a que ella mejore, que respire mejor, que se canse menos, ¿verdad? Y ya después veremos qué posibilidades hay. Y claro, ya ustedes, hablando con la mamá, le van a decir la verdad, ¿no? Le van a decir, ¿sabe qué, señora? No vamos a mandar a su hija a operar en ningún momento porque desafortunadamente ya está fuera de cirugía. Entonces la señora les va a preguntar, entonces, ¿qué va a pasar, doctor? ¿Qué va a pasar, doctora? Pues, vamos, claro, tienen que, hay quien dice, es que tienes que decirle la verdad siempre a los pacientes. En Estados Unidos así dicen, ¿sí? Tienen derecho a saber qué les pasa y si no les dices tú, te pueden demandar. ¿Sí? Pero es un pensamiento diferente. La idiosincrasia de ellos es muy diferente. Por eso es que tenemos tanto problema con ellos, pues, porque su manera de pensar, independientemente de que sean racistas o no, su manera de pensar es muy diferente, ¿sí? Su idiosincrasia es muy diferente. Para ellos, que su hijo de 18 años fallezca en un accidente, por ejemplo, de moto, y que tú le pidas, o incluso ellos pueden decir, ¿sabe qué? Vamos a donar los órganos porque es lo que mi hijo nos comentó alguna vez y en su licencia dice que es donador de órganos. Entonces ellos aceptan eso. En México es muy difícil. En México es muy difícil porque la idiosincrasia es diferente. El muchacho de 18 años acaba de fallecer en la moto y entonces ustedes le dicen a los papás, estamos hablando en México, su hijo tiene muerte cerebral, su hijo ya no va a vivir. ¿Sí? La única manera de mantenerlo es intubado y como si fuera con vida vegetal. Entonces llega un momento en que si ustedes aceptan, se retira la intubación y el paciente pues, ya fallece completamente. Y entonces ustedes dicen, oiga, ¿ustedes aceptarían donar órganos? Y los papás van a soltar el llanto y van a decir, doctora, doctor, ¿a quién se le ocurre en este momento un hijo de 18 años que acaba de morir y usted nos está pidiendo, que está hablando de donación de órganos? ¿Entienden? Entonces la idiosincrasia aquí es muy diferente. Dice, no, 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 está usted, doctor. Entonces, por eso es que es tan difícil obtener donación de órganos. En toda Latinoamérica el pensamiento es Estados Unidos es más fácil. ¿De acuerdo? Entonces se llama síndrome de Eisenmenger. Ok, ¿sí? Entonces, esta niña, y les cuento, finalmente ella, pues cuando ya vio que no había ninguna posibilidad y cada vez estaba peor, entonces dijo, doctor, me dijo su mamá, oiga, se quiere casar ella. Ok, está bien, sí. Nada más que el novio tiene que saber que pues, ella no va a durar mucho tiempo. Pues sí, todo esto y lo otro, pues fíjense, 16 años y el novio pues por ahí, entonces pues, son unos niños. Y bueno, se casó y ya para morirse, me acuerdo que me dijo, oiga doctor, ¿y podré tener un niño? Entonces, híjole, ¿qué dicen ustedes? No, pues espérate tantito, estás muy joven. Y finalmente falleció, ¿verdad? Entonces la verdad es bien triste porque esa niña, cuando era chiquita, si se hubiera identificado, se hubiera operado y pues, hubiera sido completamente diferente. Entonces vean de repente la responsabilidad que tiene uno como doctora, como médico, ¿eh?
porque pues, cuánta gente no vio a esta niña y hasta que no tuvo cianosis, no se le pasó, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la medicina tiene situaciones muy tristes y tiene también situaciones muy alegres, ¿verdad? O sea, pero pues de esto van a tener ustedes de todo, ¿no? Entonces, hay que estar preparados, hay que ser fuertes, hay que, pero nunca pierdan la sensibilidad, ¿eh? Eso es la manifestación de ser una persona humana. Y eso no lo pierdan nunca, ¿eh? Porque a veces uno por defenderse, van a conocer médicos, yo conozco médicos un neurólogo, que me acuerdo que le decía a una mamá, oiga doctor, ¿y mi hijo va a poder hacer una vida normal? Y él, en forma así, que yo dije, un día lo van a matar, pues. Les decía, señora, pero no está viendo que su hijo es un retrasado mental. Su hijo no va a poder hacer, no va a poder ser tonto. Y decía palabras mucho más ofensivas, ¿no? En fin. Y entonces pues las mamás saltaban en llanto y pues yo no entendía cómo podía ser él que no tendrá hijos, que por cierto su hijo es mi paciente, porque una vez que me lo mandó a consulta le detecté un soplo aórtico, él tenía una aorta bivalva calcificada y está operado ahorita de prótesis aórtica, ¿sí? Y ahí sí el doctor, porque es su único hijo, y ahí sí el doctor se le movió tantito el corazón, y bueno, no sé si a raíz de eso es un poquito menos ofensivo, pero a lo que me refiero es que eso no está bien, ¿eh? No hay que perder nunca el sentido de humanismo, ¿sí? Y el trato con las personas deben ser muy delicados, pues, sobre todo en este tipo de situaciones, ¿no? Bien, pero volviendo al tema, pues obviamente que si el paciente no tiene manifestaciones clínicas, no tiene repercusión hemodinámica, pues el electrocardiograma va a ser normal. Pero si tiene repercusión en la hemodinámica, inicialmente, ¿quién va a crecer? Pues el ventrículo derecho, ¿verdad? Por el flujo, ¿sí? Y cuando ustedes tengan que ese flujo, ¿sí? Ya es tan importante que empiece a dar repercusión en pulmón y luego de pulmón llegue hacia ventrículo izquierdo, pues entonces ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes van a tener cardiomegalia radiográfica. Si no, la radiografía de Torres va a ser normal, ¿eh? ¿Verdad? Y vean ustedes, el ecocardiograma pues les va a mostrar dónde está el defecto, de qué tamaño es, si la arteria pulmonar todavía tiene presión normal o ya está elevada, y entonces ustedes dicen, con un ecocardiograma, ustedes pueden decir si debe operarse o no puede operarse. ¿Bien? Y ustedes dirán, ¿qué es el Doppler color? ¿Qué es el Doppler color? Este es el Doppler color. ¿Sí? Véanlo ahí, véanlo ustedes. Mientras yo me sirvo más café. Ya viene. Entonces vean ustedes
como este es el septum interventricular, ¿sí? En el ecocardiograma, el flujo que se aleja del transductor, ¿sí? Se ve en color azul. Y el flujo que se acerca hacia el transductor aquí estaría aquí, ¿no? Y este es el movimiento que hace para darles la visión, pero el transductor está aquí. Entonces, lo que se acerca sería color rojo y lo que se aleja sería color azul. Y entonces, normalmente ustedes ven azul y rojo, pero cuando ustedes ven muchos colores, esto habla de que hay turbulencia. Entonces, aquí, este es el septum interventricular y aquí está el defecto, ¿sí? A veces es tan chiquito el defecto que ustedes, si no le meten color, ustedes ven el septum normal, ¿sí? Dicen, no, okay, no, pues está bien, pero le meten color y de repente ven que hay un sitio, un orificio muy chiquitito y les da mucha turbulencia. Dicen, mira, sí hay. Entonces, lo que yo escuchaba, porque yo escuché el soplo, por eso le estoy haciendo el ecocardiograma, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ok. Entonces, es de mucha utilidad. El ecocardiograma, como ustedes han visto, el ecocardiograma es un estudio que en cardiología es indispensable, ¿no? Y con él, pues puedes incluso decir si un paciente es quirúrgico o no. ¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, pues el tratamiento, si es chiquito, pues es ninguno, nomás lo están vigilando hasta que un buen día, ¿sí? Un buen día están viéndolo periódicamente, hasta que un buen día le dicen a la mamá, señora, ¿qué cree? ¿Qué pasó, doctor? Que ya no se escucha soplo. Ay, y eso es bueno, ¿verdad? Sí, eso es bueno. Quiere decir que el defecto, conforme el niño o la niña fueron creciendo, sí, el defecto se fue cerrando. Entonces, eso sucede con la CIB pequeña, ¿sí? Puede cerrar espontáneamente, ¿sí? Ahora, ¿a quién le doy tratamiento médico? Pues si el paciente tiene una comunicación interventricular más grandecita y el flujo es mucho y luego se va, como dijo Antonio, hacia el circuito pulmonar y luego llena el circuito pulmonar y luego regresa al lado izquierdo una mayor cantidad de sangre hasta que llega un momento en que el ventrículo izquierdo también sufre y eso causa insuficiencia cardíaca. Entonces, pues hay que darle el manejo de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Con digital furosemide, espironolactona y captopril. Ahora bien, digital cada vez tiene menos indicaciones en cardiología. ¿Por qué? Porque con el tiempo se vio que muchos pacientes no fallecían por la cardiopatía, sino por intoxicación digitálica. Entonces es un medicamento que ahora sí se usa con mucho cuidado, con mucho cuidado, y en algunos lugares ya no se usa. Yo estaba ahorita antes de entrar con ustedes revisando justamente el tratamiento en la revista. Me encontré un artículo sobre comunicación interventricular en una revista española de cardiología pediátrica, y bueno, todavía comentan, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en el uso de digital. Lo que sí es el diurético, bueno, ya sea un diurético potente y uno retentor de potasio, ¿sí? Porque aparte este grupo de medicamentos tiene muy buen efecto en insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y claro, cuando sea necesario captopril, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico, pues hay que cerrar el defecto, ¿sí? Antes tenía que operarse,
Necesariamente había que abrir el corazón, parar el corazón, abrir el corazón, cerrar el defecto, volver a echar el corazón, volver a echar a andar el corazón y luego cerrar. O sea, sí, pero pues, obviamente que ahora se puede, ¿sí? Cuando las condiciones lo permiten, cerrar el orificio con un parche, ¿sí? Con un parche que puede ser de pericardio o puede ser de, puede ser de Dacron, ¿sí? Ahí está, mire, este es el parche de Dacron. ¿Sí? Ahí está, ¿sí? Sí, en el orificio, ahí está el orificio. Es un orificio que es alto, entonces seguramente es en la porción membranosa, ¿sí? ¿De acuerdo? Y vean ustedes, esta es la aurícula derecha, este es el ventrículo derecho, esta es la tricúspide, esta es la válvula aórtica. El flujo viene de atrás hacia adelante, porque atrás está el ventrículo izquierdo. Entonces tengan cuidado con esa imagen, porque por eso pues, toda la vida pensamos que el corazón es derecho e izquierdo. No, es derecho e izquierdo para poder entender muchas cosas, entre ellas la comunicación interventricular y que el flujo es de izquierda a derecha, pero en realidad el flujo es de atrás hacia adelante, porque el ventrículo izquierdo es posterior, posterior, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, adiós, 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 tampoco yo estoy, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, vean ustedes, ¿sí? Y pues que me faltó una diapositiva donde se usa un oclusor, ¿sí? Que sin necesidad de operar, lo meten, ¿sí? Lo meten, ¿sí? Pum, 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 y cierran el defecto, ¿sí? Con un oclusor. Tiene que tener ciertas características. Yo creo que esta la doctora Ordorica, yo creo que ha realizado ese procedimiento. ¿Eh? No he hablado con ella hace mucho de esto, pero sí. Y ya ni siquiera participa el cirujano en esto, pero no siempre se puede, ¿no? No siempre se puede. Entonces, ok. Ok, muy bien. Y eso es la tercera de las cardiopatías congénitas con cortocircuito de izquierda a derecha, que son las más frecuentes. Y de ellas, la comunicación interventricular es la más frecuente de todas las cardiopatías congénitas, aislada, aislada, o como vamos a ver, hoy es viernes, ¿verdad? El lunes vamos a ver tetralogía de Fallot. Vamos a ver que ahí hay una comunicación interventricular, pero hay otros 3 defectos más. Y esos 3 defectos es lo que hace que la tetralogía de Fallot tenga un flujo le llamamos de derecha a izquierda. En realidad es de la cara anterior a la cara posterior, ¿sí? Del ventrículo anterior derecho al ventrículo. Pero para poder entenderlo, pues los movemos así. Ok, pues ahora sí le entiendo, ¿sí? Pero hay que tener eso en mente, porque fíjense que yo he hablado mucho con los profesores de anatomía. Les digo, oiga, ¿por qué los alumnos, las alumnas llegan a cardiología pensando que el corazón es derecho o izquierdo? Si ustedes en disección lo tienen ahí, dicen, no, pues es que casi nunca disecamos corazón, porque nada más hay un corazón y hay como 1000 alumnos. Ok. Bueno, pues entonces en la teoría, pues explíquenles bien, pues, porque ese es un concepto muy importante. Es muy importante para que entiendan la radiografía de tórax y 1000 cosas, ¿no? El ecocardiograma y los soplos y todo, ¿no? Y porque si siguen pensando que las cavidades son derechas e izquierdas,
pues va a haber muchas cosas que no ligan, entre ellas la radiografía de tórax, ¿sí? Póstero anterior, que pues esa es de uso, pero, ¿sí? Bien, muy bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ajá. Edith, Fernanda, pura miel ahorita, Edith Fernanda. Algo quiere, desayuno, yo creo. ¿Ah, sí? Ah, está muy insistente. Yo pensé, dije, ¿cómo quiere este niño a su mamá? Pues, Dios, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Braulio. Braulio. Ah, ok, muy bien. Ándale, pues ya va a desayunar ahorita. Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted, doctor? Bien, gracias, Víctor. Sara, ¿cómo estás? Buenos días, doctor. ¿Bien y usted? Bien, gracias. Gildardo, Buenos días, doctor, ¿cómo está? bien, gracias. Abelardo, Buenos días, doctor. ah, caray, tiene la voz cavernosa, Abelardo. Dafne, ¿cómo estás? Buenos días, doctor. Buenos días. Jocelyn, Hola, doctor. Buenos días. Ana Laura, Buenos días, doctor. buenos días. Antonio, Buenos días. está bueno. Brittany, Buenos días, doctor. hola. Ana Isabel, Buenos días, doctor. ok, hola. Rigoberto, Buenos días, doctor. ¿cómo estás? Selene, Buenos días, doctor. buenos días. Miralis, Buenos días, doctor, ¿cómo está? bien, gracias. ¿Cómo les fue en la brigada? Bien, doctor, ahora es el último día. Ahorita vamos. ¿Ah, sí? Ok. ¿Están usando qué vacuna? Es que es para niños de 14, entonces es Pfizer y están también para los que no se aplicaron o que son rezago. Están utilizando Astra también. Ok, muy bien. Flor Carolina, Buenos días. buenos días. Coral, Buenos días, doctor. buenos días. María Fernanda, Hola, buenos días, doctor. buenos días. Viridiana, Buenos días, doctor. buenos días. Luisa Fernanda, Buenos días, doctor. buenos días. Walter, ay, me lo agarré bostezando. Buenos días, doctor. Buenos días. Jennifer, Buenos días, doctor. buenos días. Francisco, Buenos días, doctor. buenos días. Diego, Buenos días, doctor, ¿cómo está? bien, gracias. ¿Y tú? Belén, Hola, doctor. Buenos días. buenos días. Martín, Buenos días, doctor. buenos días. Antonio, Buenos días, doctor. buenos días. Jonathan, Buenos días, doctor. buenos días. Sebastián, eso, buenos días. José Eduardo, Buenos días, doctor. buenos días. Luis Alberto, Hola, buenos días, doctor. buenos días. Elki, Hola, doctor. ¿Cómo está? buenos días, Elki. Arisbet, Buenos días, doctor. buenos días. Lenny, Manda, doctor, buenos días. buenos días. José Luis, Buenos días, doctor. buenos días. Muy bien. ¿No me faltó nadie? Ok, muy bien. Jóvenes, nos vemos el lunes. Tetralogía de Fallot. ¿Ok? Vamos, es la única cardiopatía congénita con cortocircuito de derecha a izquierda que vamos a ver, porque es la más frecuente de las cardiopatías congénitas cianógenas. No es la más frecuente de todas las cardiopatías congénitas, no se vayan a confundir.
¿sí? Las que no son cianógenas, con cortocircuito de izquierda a derecha, son más frecuentes. Y de ellas, la comunicación interventricular. ¿De acuerdo? Muy bien, André, pues, buen fin de semana. Nos Igualmente, vemos, doctor. Que tenga bonito fin de Igualmente, semana. doctor, nos vemos. Sí. Bye. Está bien, doctor. Bye.